Buenas tardes a todos. Frank, bienvenido. Muchas Eh, gracias, bienvenido. Les voy a platicar un poco sobre quién es el señor Frank Fernández y tal y como él se describe. Lo voy a leer tal como él se describe. Eh, Frank Fernández Estrada nace en La Habana, Cuba, en el año 54 y él dice: tuve la suerte de que mi familia desde mi más temprana edad me enseñó la importancia del arte y del conocimiento. Pronto me pusieron un libro en las manos, me inculcaron la curiosidad y el deseo de aprender como estandarte de vida y me llevaron temprano a disfrutar de óperas, ballets, cine, conferencias y teatro. Desde mi más temprana juventud leí buena parte de los clásicos de diferentes países y la curiosidad que me inculcaron nunca me abandonó. Hice estudios superiores de idioma ruso en la Universidad de La Habana, donde nací y donde trabajé como traductor-intérprete de ruso y búlgaro. En 1982 emigré a París, donde el binomio curiosidad con el que llegué y la riqueza cultural de París, Francia y Europa hizo el resto. En 1998 llego a residir a Mérida, Yucatán, y hace unos 6 años un amigo me empujó a plasmar en crónicas mis conocimientos. Comienzo a publicarlas con la ayuda del Diario de Yucatán, decano de la prensa del sureste mexicano. Es lo que presento en el libro publicado con ayuda del Diario de Yucatán, así como me lo contaron. Columnista de los periódicos Diario de Yucatán, Siglo XXI de Guatemala, El Informador de Santa Marta en Colombia, Crónica de Campeche y Vitral de Ciudad de México. Hasta la fecha, más de 200 crónicas publicadas. Ahora tengo el canal de YouTube, así como me lo contaron, donde en cápsulas cortas, amenas e instructivas presento la historia de objetos, obras musicales, hechos históricos, personajes. Y estas cápsulas duran entre 9 y 13 minutos. Señores, él es Frank Fernández, gran persona, gran ser humano y gran amigo. Frank, bienvenido y te dejamos para que tú ahora nos deleites con tu presentación. Gracias. Muchísimas gracias por tan bonita presentación, Tere. Bueno, pues el asunto de la gripe española fue una conferencia, una crónica que yo escribí, una de mis primeras, en el año 2015. Y evidentemente es de muy actualidad porque se están repitiendo hechos muy parecidos 100 años después. Aunque no cabe perfectamente en el caso que nos ocupa de la gripe española y ahora el COVID, yo suelo decir que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y entonces, pues esta es una forma en que yo quiero también a ustedes explicarles, no solamente la historia de la gripe española, sino quiero hacerles un resumen de grandes pandemias, de grandes pestes que hubo en el pasado, incluso de algunas enfermedades que sin llegar a tener el nombre de pandemia, fueron de una u otra forma significativa. Voy a hacer un recorrido histórico según el orden de los años, lo que me va a llevar a hablarles de la primera gran peste reconocida por la historia que se desarrolló en los años que ustedes ven ahí, 161-180, obviamente ya de nuestra era. En estos momentos, no exclusivamente, pero la mayor parte de esos años, el emperador de Roma era Marco Aurelio y la peste se llamaba peste antonina. Preguntarán ustedes, bueno, ¿por qué peste antonina si el emperador se llamaba Marco Aurelio? Pues Marco Aurelio pertenecía a una de las grandes familias de patricios romanas, que eran los antoninos. Por eso es que se les dio este nombre. Es importante esta pandemia porque fue muy bien registrada por Galeno. Ustedes saben, Galeno fue un médico griego muy importante, reportó muchísimas cosas, entre ellas esta pandemia, y ha llegado su nombre a convertirse en sinónimo de la palabra médico. Para que una pandemia se desarrolle hace falta dos componentes básicos. Y es uno, el gran movimiento de personas
que lo podemos ver fundamentalmente en momentos de guerra, porque todo se bascula, los ejércitos van, vienen, incluso los civiles que no están implicados directamente en la guerra también se ven forzados de una manera u otra a trasladarse. Y también debido al gran movimiento mercantil de comercio, en el caso que nos ocupa ahora nosotros con el COVID, pues hemos visto las dos situaciones, grandes movimientos humanos gracias a las facilidades de los transportes y el gran movimiento del comercio. En el caso de la peste antonina, los ejércitos romanos estaban en la zona de Mesopotamia, estaban allá aplacando una revuelta. Esto es Mesopotamia, básicamente lo que es el Irak del día de hoy. Es decir, la zona que está circundada por el río Éufrates por un lado y el Tigris por el otro. Pues allá había una peste y ellos, al regresar a casa, a Roma, pues fueron trayendo la enfermedad. ¿Qué cosa era esta pandemia? Viruela. La varicela, perdón. Aquí vemos a una niña con una afectación de pústulas muy grande causada por esta enfermedad. Y yo quiero presentarles una obra del pintor francés Levasseur, en la que él representa de una forma muy alegórica el ángel de la muerte golpeando las puertas de los vecinos de la ciudad de Roma para llevárselos a su otra vida. Podemos incluso ver en las calles de Roma las distintas personas que han sucumbido y que ya nadie tiene ni la fuerza ni las ganas para recoger y darle una sepultura honrosa. Roma era, perdón. Perdóname que te interrumpa. Frank, perdóname que te interrumpa, perdona. Me están diciendo que te escuchan un poco lejos, que hay como eco. No sé si te puedes acercar un poco más. Así puede ser. Exacto. Mejor. Mucho mejor. Y bueno, vas a compartir tu presentación, ¿verdad? ¿A compartir? Sí, sí, porque no estamos viendo tus... Ay, caramba, perdón sí. por ese inconveniente. ¿Cómo le hago? Por Dios. Yo estaba pasando mis imágenes. Cariño, tienes que poner, como te dije, en compartir pantalla. Perdone a todos, por favor. No te preocupes, Frank. Debo reconocer que esta es la primera vez que yo hago compartir pantalla. A ver si puede ir para atrás tantito. Perdón, señores. ¿Ahora sí lo ven? Compartir. ¿Ahora sí lo ven? A ver, yo te aviso. Ahora. Bueno, ¿quieren que recomience o no? No. Bueno, yo les decía que él llegó desde Mesopotamia, la epidemia que la trajeron los soldados que habían ido a apaciguar una revuelta que había llegado allá, les estaban mostrando las las huellas que deja esta enfermedad en una niña, y al mismo tiempo les estaban mostrando del cuadro del pintor francés Levasseur una alegoría del ángel de la muerte golpeando la puerta de una familia para podérselo llevar. Les estaba mostrando también, aquí, les estaba mostrando las personas tiradas muertas en la calle, porque la situación fue tan grave que ya no había ni fuerzas ni ganas de recoger los muertos para darle una honrosa sepultura. Roma en este momento era la ciudad más grande del mundo conocido, tenía aproximadamente 1 millón de habitantes, y en el momento más álgido de la epidemia, pues llegaban a morir hasta 2.000 personas en ese momento. Esto se vino a calmar más o menos en el momento en que el médico en inglés, Edward Jenner, se dio cuenta que las personas que trabajaban con ganado eran poco afectadas por esta varicela. Entonces se dio cuenta que en el ganado también se formaban unas huellas,
con una aguja tipo como las que se usan en las plumas de escribir de fuente, pues tomaba el elemento que había ahí adentro, el pus que había ahí adentro, y lo inoculaba en el brazo de las personas. Este procedimiento, que demostró ser válido, no fue utilizado en todas partes. Y prueba de ello, un personaje, de hecho, poco amado por la historia, el dictador soviético Joseph Stalin, había sufrido en su Georgia natal, cuando era pequeño, los embates de la varicela. Su cutis estaba horriblemente marcado por todas las cicatrices. Y él daba la orden que en sus fotografías de publicidad que se le mostraba al pueblo, pues que se le maquillara todo este tipo de perfecciones, porque estaba muy avergonzada de ellos, de estas huellas, de estas cicatrices. Después, siempre con el paso del tiempo, llegó otra gran pandemia que llevó el nombre de plaga justiniana. Se desarrolló básicamente, y subrayo de básicamente, porque en algunos lugares se extendió al año 543. Llevó ese nombre porque en ese momento el emperador de Bizancio era Justiniano I. Recordarán que hacia los años 300 de nuestra era, el emperador Constantino, que es a quien le debemos que la religión católica haya sido aceptada como religión de Estado del Imperio Romano, tan grande era el imperio y tan incontrolable era que decidió que se explicara en dos: el imperio de Occidente, teniendo a Roma como capital, y el imperio de Oriente, teniendo a Constantinopla, que lleva el nombre de él, porque él apuntó Constantinopla. Pues bien, siempre hubo una guerra en la zona del norte del Mar Caspio, por la zona de lo que es la Crimea actual. Y llegaron los soldados con la enfermedad a Constantinopla, que no es nada más y nada menos que la Estambul de nuestros días. Y a partir de ese momento, pues toda la enfermedad se fue expandiendo todo el resto del mundo conocido por ese momento. ¿Cuál fue el responsable de esta pandemia? Pues el bacilo gram negativo, la Yersinia pestis, dicha en otras palabras, la peste bubónica, también conocida como peste negra. Se le dio varios nombres a partir del momento en que se descubrió el bacilo. Inicialmente se le dio el nombre de Bacillus pestis, Pasteurella pestis, en honor al doctor Pasteur, y finalmente ya a comienzos del siglo pasado se le empezó a dar el nombre de Yersinia pestis en honor a Alexandre Yersin, que fue uno de los descubridores de este bacilo. Este era un señor franco-suizo. Y aquí yo les he querido representar en el arte cómo fue que se consideró que fue esta pandemia de peste bubónica o peste negra en la Constantinopla de los años 500. Si nos seguimos desplazando en el orden cronológico, llegamos a un momento clave en la historia de la humanidad, y es la gran peste negra que se desarrolló fundamentalmente entre los años 1347 y 1353. Este fue un momento crucial para la humanidad, en la medida en que la tercera parte, según unos, según otros, la mitad de la población del mundo conocido murió, falleció a consecuencias de esta peste. Se consideraba que era el fin del mundo ya que había llegado por la mortandad tan grande que había. Es necesario decir que para esta fecha, y ya desde años antes, desde inmediatamente la caída del Imperio Romano, se veía mal el baño corporal. De hecho, hasta se creía que el agua era causante de enfermedades. Y las personas no se bañaban. Lo más que hacían las personas pudientes, los nobles, era con paños y con perfumes extremadamente muy fuertes, se restregaban el cuerpo de vez en cuando, y eso lo consideraban baño. La Yersinia pestis se alojaba en los animales, particularmente en los roedores, particularmente entre las ratas.
Y cuando yo digo que las personas de aquella época no tenían higiene, no era solamente higiene para con su cuerpo, higiene física, sino la higiene comunitaria tampoco existía. Vivían apiñados, vivían en gran promiscuidad, con calles extremadamente estrechas, las heces fecales y la basura se tiraba a la calle, y había un gran compenetramiento en cuanto a la vida de los seres humanos con los animales. De ahí que algunas ratas que estuvieran infectadas fueran picadas por una pulga, que en definitiva era el vector de la enfermedad entre la rata y el hombre. Al momento de chupar la sangre de la rata, pues la sangre infectada llegaba al estómago de la pulga, y de ahí a que pasara al ser humano, pues solo había un paso, en la medida en que eran tan cochinos, había tan poca higiene, que evidentemente sus cuerpos estaban no solo de mugre, sino también de parásitos. Yo les muestro aquí una imagen de cómo se presentan estos bubones. En definitiva, lo que hacen es afectar el sistema linfático del ser humano, y estos bubones pues se ponían negros, de ahí que era negro, y soltaban al romperse, al reventarse, un líquido negro y pestilente. Aquí yo les traigo, también afectaba las extremidades de los dedos, se les salía gangrena, es otra de las características de la peste bubónica. La enfermedad no está completamente erradicada, lamentablemente. Sin embargo, con los tratamientos médicos con los que contamos hoy en la actualidad, pues sí podemos ya de una forma u otra controlar, incluso curar estas enfermedades. Yo aquí les quiero presentar un mapa en el que vemos la forma en que se fue expandiendo esta enfermedad por Europa, el norte de África y el cercano Oriente. En colores más oscuros, naranja, vemos lo que sería la Turquía de hoy, después todo el sur de Europa, con una afección mayor en Marsella y en las islas del Mediterráneo. De hecho, voy a hablar de Marsella más adelante. Y después, en color naranja y en colores depresivos, la forma de incidencia de esta enfermedad. También hay que darse cuenta que la rata es un animal al que no le gusta el frío normalmente, y se darán cuenta que mientras más fría es la zona, pues menos incidencia de enfermedad, es decir, menos incidencia de ratas tenemos. Y yo les traigo dos cuadros representativos de esta epidemia. La primera, aquí en su paso por Venecia, reconocerán el Palacio Ducal, el campanile, aquí solamente se ve un pedazo, y vemos aquí la torre con la columna con la representación del león de San Marcos. Y un segundo cuadro de Bruegel, que también se dedicaba a hacer dibujos muy pequeñitos, y aquí vemos el azote de la peste en Europa. Quiero repetirme, puesto que ya lo he dicho, que se creía que era el fin del mundo. La gente consideraba que ya estaban viviendo los últimos días. Y cuando la peste desapareció, ¿cómo llegó? Casi sin que la gente se diera cuenta ni entendiera el porqué ni la razón. En el ser humano se produjo un cambio sustancial. De hecho, la historia se divide en historia antigua y en historia moderna precisamente a partir del fin de esta gran guerra. Y a partir de esta gran guerra, con muchísimas menos personas en los países del mundo conocido, pues hubo muchos cambios drásticos, entre otros en la agricultura, se introdujeron nuevos procesos en los cultivos, y uno de los grandes cambios que se dio, que fue no solamente a nivel artístico, sino también a nivel filosófico, fue el Renacimiento. Su nombre habla por sí mismo, es un renacer de las ideas de los antiguos griegos y romanos, los clásicos. El Renacimiento, les digo que se dio también en mi concepto, en la filosofía del ser humano, porque con el Renacimiento el concepto de la vida dejó de ser teocéntrico, en el que el Dios era el centro de todas las cosas. A partir del Renacimiento fue el hombre el centro de todas las cosas. No es casualidad
que Copérnico y Galileo Galilei hayan hecho sus descubrimientos y sus planteamientos dentro del contexto de todo lo que se produjo después de la gran peste bubónica de los años 1347-1353. Como me gusta mucho el arte, pues no pude menos que impedirme de presentar a 4 grandes exponentes del Renacimiento en las artes, obviamente comenzando por Leonardo con su muy famosa Mona Lisa, la Gioconda. Después tenemos a Miguel Ángel con su fabuloso David, perdón, que los que han estado en Florencia los han podido ver en persona, seguido por Rafael con su fabulosa obra de la Madonna Sistina, que se puede ver en los museos de Dresde, y seguido por Botticelli con sus fabulosas y preciosas mujeres que tienen su obra mayor en el nacimiento de Venus, que se encuentra en estos momentos en el Museo de los Uffizi en Florencia. Seguimos con el paso del tiempo y les quiero hablar de una enfermedad, y como les dije al comienzo, iba a hablar también de algunas enfermedades que no habían sido propiamente pandemias, pero sí les quiero hablar un poco de ellas porque fueron raras. Aquí este señor que tienen en pantalla es Enrique VII, que no es nada más y nada menos que el padre de Enrique VIII, aquel que tuvo tantas mujeres y que le gustaba cortarle la cabeza a algunas de ellas. Durante su reinado se produjo una epidemia que se llamó sudor anglicus, obviamente en latín nuevamente. Y nuevamente tengo que hablar de guerras, porque es con las guerras, repito, que se produce este braceo de personas que van y vienen, mezclas y van todos los ejércitos y obviamente también los civiles. Se había producido una muy importante guerra civil en Inglaterra, porque había 2 familias de la alta nobleza que se creían herederas al trono de Inglaterra. Por una parte estaban los York, y su emblema era una rosa blanca, y por otra parte estaban los Lancaster, cuyo emblema era una rosa roja. De ahí que esta guerra civil se llamara la Guerra de las 2 Rosas. ¿Y qué es lo que sucedía con este sudor anglicus, cuyo año álgido fue el 1485, como les marco aquí? Afectaba solo, o vamos a decir casi exclusivamente, a varones, jóvenes y nobles. O sea, si eras una vieja de la clase naciente burguesa, pues casi que no te iba a dar sudor anglicus. Si eras un niño, hijo de una familia campesina, pues casi como que tampoco te iba a dar sudor anglicus. Se daban grandes sudoraciones y el cuerpo finalmente, la persona enferma, fallecía por deshidratación. Hubo otros casos aislados en Suiza, en el este de lo que es hoy en día Alemania, pero se lo muestro como una curiosidad porque de este sudor anglicus ya se habla poco. La gente se ha centrado más sobre las enfermedades que han causado grandes cantidades de muertes y no de cosas de esta naturaleza un poco curiosas, vamos a decirlo, por morboso que pueda ser. Simplemente con el paso del tiempo les quiero hablar de la ciudad francesa de Aix-en-Provence. Los franceses se dicen solamente Aix, aunque en francés hay otros Aix, pero cuando se habla de Aix se sobreentiende que es Aix-en-Provence. Provenza es toda la zona sur-este de Francia, que está colindando con Italia ya. En un momento fue independiente. Y Provenza tiene la cualidad de tener un puerto muy importante, todavía hoy en día lo sigue siendo, el puerto de Marsella. Y cuando hablamos de puerto, pues hablamos de comercio. Y cuando hablamos de comercio, pues, lo repito, hablamos de la posibilidad de la transmisión de enfermedades, como ha ocurrido. El detalle es que en esta ciudad de Aix-en-Provence nació un personaje muy conocido por todos, Nostradamus. Él era nació en esta ciudad. Nostradamus era médico, cosa que se dice poco. Se graduó en la muy prestigiosa Facultad de Medicina de la ciudad de Montpellier
que también se encuentra al sur de Francia, pero del lado oeste, más pegado hacia España. Montpellier en este momento tenía posiblemente la más importante, y ya decía hacía bastantes años, la más importante facultad de medicina de toda Europa. En el año 1546, y siempre procedente de Marsella, en la ciudad de Provence, de Aix-en-Provence, se manifestó nuevamente la peste bubónica. ¿Por qué no estoy hablando de Nostradamus? Porque Nostradamus fue de los primeros que dijo que era extraordinariamente importante para prevenir estas enfermedades la higiene personal y la higiene comunitaria. De hecho, él escribió libros al respecto también. Claro, hoy en día se conocen más sus recetas y sus obras con relación a que predijo el futuro según unos y según otros no. Lamentablemente, a pesar de todas las precauciones que tomaba con relación a la higiene, Nostradamus, y que iba al encuentro de los enfermos de peste, en esta epidemia del año 1546, Nostradamus perdió a su esposa y a sus dos hijos. Seguimos con el paso del tiempo, y eso me lleva a Inglaterra, y les quiero hablar de este rey Carlos II. Carlos II, ya por la vestimenta, ustedes están viendo que ya es la época de las grandes pelucas, los 1600. Todavía el pueblo, la gente era bastante sucia en esta época, quiero decirles. Es importante desde el punto de vista de la historia de Inglaterra este rey, y esto nada tiene que ver con las epidemias ni con la gripe española, pero sí se lo quiero decir, porque se habla mucho del rey francés Luis XVI, que murió guillotinado y de su esposa María Antonieta, pero el padre de Carlos II, Carlos I, también le cortaron la cabeza, no con guillotina, sino con un hacha. Y esa fue la revolución burguesa de Inglaterra. Y es por eso que a la muerte del mayor instigador de esta revolución sube al trono el hijo de Carlos I con el nombre de Carlos II. Y lo importante desde el punto de vista histórico y específicamente para la monarquía británica es que este es un rey constitucional. ¿Qué significa esto? Que no es un rey autocrático. El rey autocrático dice, yo quiero, yo mando, yo hago. Y entonces, con este rey, pues él se vio en la obligación de gobernar con el parlamento, que se supone es la representación del pueblo. Entonces, de ahí viene la expresión reina, pero no gobierna. Una vez ya hablado un poco, una rama de nuestra conferencia, les quiero hablar ya entramos en materia nuevamente, de la gran plaga de Londres que se desarrolló en los años que ustedes podrán ver aquí. Es importante porque, como siempre, una gran cantidad de pérdida humana en esta epidemia de Londres, que coincide también con el gran incendio de Londres. Y les quiero señalar que esta fue la última vez que la peste bubónica afectó Inglaterra. Pasamos a otro capítulo, y es el de la gran peste de Marsella del año 1720. Todavía los marselleses hablan de esta peste, porque de veras se marcó profundamente, no solamente a Marsella, sino a todos los provenzales. Si bien ya no se sabía, no se conocía el bacilo de Gram, no se sabía nada de la pulga ni de los roedores, sí se sabía para este año 1720 que era necesario mantener un periodo de cuarentena cuando venía un barco, por ejemplo, en el caso de Marsella, que sigue siendo hasta el día de hoy gran puerto de mar. Cuando llegaba un barco a Marsella, frente hay unas islitas que no están habitadas, y se ponía allí en espera el barco para ver si alguna de las personas que venían a bordo desarrollaba algún tipo de enfermedad, de peste, algún tipo de enfermedad que se sabía era transmitida de persona a persona. También el comercio estaba bien desarrollado para estas fechas. Y en los distintos grandes puertos
del Mediterráneo, existía, vamos a decir, un cónsul que no llevaba ese nombre, que le daba al barco que se dirigía a Francia una carta diciendo: en la ciudad de donde yo estoy, desde donde sale el barco, no hay ningún vestigio de enfermedad, así que vía libre. Para el año 1720 salió desde el puerto de Tiro, en el Líbano, un barco, el Grand Saint-Antoine se llamaba, que traía un cargamento procedente de Damasco, hoy en día es Siria, con grandes cantidades de fina y cara seda, que se iba a vender en una feria que se iba a desarrollar poco tiempo después. A pesar de que en Líbano no había peste, en Damasco sí había peste. Salió el barco desde el puerto de Tiro, vamos a decirle, cónsul francés le dio el sello de que podía viajar. Llevaron al barco, como estaba previsto, a una de las islitas enfrente, pero como hacía falta que la mercancía bajara pronto porque tenía que viajar y no iba a llegar y iba a haber pérdidas, el propio alcalde, que no llevaba ese nombre, pero llamémoslo alcalde, de la ciudad fue el que dio la orden que entrara toda la mercancía de seda. Claro, estaban sus propios intereses, le habían invertido una fabulosa cantidad de dinero que iba a triplicar al venderse esa mercancía. La avaricia humana, señores y señoras, fue lo que causó esta gran peste. Y como todos sabemos, las pestes van en círculos concéntricos, se van expandiendo. ¿Por dónde empezó? Por el puerto. ¿Qué estaba al lado del puerto? Pues los barrios antiguos de la ciudad, los barrios donde se hacinaban los pobres, los barrios donde había mayor suciedad y donde había mayor promiscuidad. Hacia las afueras, pues ya estaban los barrios elegantes, habían construido los nobles y las personas con posición económica confortable, palacetes con grandes avenidas, generosos jardines, todo muy bonito. Fíjense la fecha, estamos hablando de Luis XV, todo muy elegante, y se burlaban. Ah, los pobres, esos son los que se mueren de peste, a nosotros no nos ocurre. El que le diga que las enfermedades conocen diferencias sociales, diferencias de sexo, diferencias de raza o diferencias de credo, les está mintiendo olímpicamente. Obviamente, en sus círculos concéntricos se fue expandiendo la enfermedad y también llegó a estos barrios elegantes, de hermosos palacetes con amplias avenidas y muy bonitos jardines. La primera medida, como las hemos visto aquí en estos momentos en México, es cerrar todos los lugares de concentración pública, las tiendas, las escuelas, los mercados, las iglesias. Inicialmente se empezó a dar misa al aire libre, pero después la cantidad de muertos era tan grande que inicialmente fueron a los condenados a muerte, a los que pusieron encerrar a los muertos, después a los simples presos en la cárcel, y después ya simplemente no había que encerrar a los muertos. La ciudad de Marsella está llena de fosas comunes donde tiraban como podían a las personas que habían fallecido de esta enfermedad. Debo señalar el papel de la iglesia. Muchos posiblemente sean anticlericales o no crean en la iglesia. Sin embargo, es muy importante decir que en este caso la iglesia tuvo un papel muy a favor de todo el mundo. El obispo de Marsella malvendió sus bienes personales para con ello poder comprar algo para asistir a los demás. Y los conventos fueron extraordinariamente afectados por esta pandemia de peste negra, que era peste bubónica. Porque cuando los padres de familia iban muriendo y los niños iban quedando huérfanos, pues las monjas los recibían en sus conventos, no sabiendo que los niños ya eran portadores de la enfermedad. Cuando se acabó esta gran pandemia, hubo conventos a los que hubo que derribar las puertas porque ya no quedaba una persona adentro que con vida para poder abrir las puertas. Todos murieron dentro de los conventos. Y seguimos andando en el tiempo. Vamos a hablar ya, entrar en el siglo XIX. En el siglo XIX, y de hecho se extendió hasta bien entrado ya el siglo XX, hubo 6 pandemias, ya no de peste bubónica ni de varicela,
sino de cólera. El cólera, a diferencia de las otras enfermedades, es transmitida por una bacteria, la Vibrio colorae. Y se sabe específicamente que se debe a cuando, por una razón u otra, las heces de las personas afectadas se ponen en contacto con el agua de consumo humano, ya sea el agua que se va a beber, el agua con la que se van a limpiar los alimentos, etc. Aquí yo les estoy mostrando a ustedes una imagen, un grabado de la primera epidemia, de la del año 29, que es la segunda. Estas son las fechas en las que afectó fundamentalmente. Ya evidentemente el mundo ya era mucho más grande que en la época de las grandes epidemias primeras de las que les hablé. Y cuando digo ya mundial, pues ya llegaba China, ya llegaba América, ya llegaba buena parte de África esta pandemia. Fíjense, el año 1923 es el fin de la sexta pandemia de cólera que recorrió el mundo, fue casi concomitante con la pandemia de la influenza o la gripe española. Muchos de ustedes habrán escuchado, leído, visto la versión cinematográfica de la obra de García Márquez, Amor en los tiempos del cólera. Pues no es nada más y nada menos que el amor de un hombre y una mujer en momentos en que Colombia estaba siendo afectada por la gran pandemia, la última del cólera. Y un personaje muy conocido, y no puedo yo apartarme del arte, que falleció en esta pandemia, la última, la sexta, fue el compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, que todos los conocemos. Yo creo que de los compositores clásicos es el más popular de todos los reconocemos por sus cascanueces que nos lo ponen hasta la saciedad en la época de la Navidad. También como dato curioso, les quiero hablar de Tchaikovsky. La madre de Tchaikovsky había muerto en esta pandemia, en la precedente, precisamente de cólera. Ya se sabía perfectamente, por activa y por pasiva, se informaba a todo el mundo que el agua había que hervirla, que el agua que no era hervida no era propia para el consumo. Tchaikovsky una tarde se fue a uno de los más elegantes restaurantes que había en San Petersburgo, que a la sazón era la capital de Rusia, el Linets, en compañía de su sobrino y de un gran amigo, también gran compositor, Nikolai Rimsky-Korsakov. Y a diferencia de lo habitual en Piotr Ilich Tchaikovsky, que siempre bebía agua mineral, pidió un vaso de agua natural. El mesero le dijo: maestro, no tenemos agua en vida, no importa, tráigamela de todas formas. A la semana, Tchaikovsky estaba muerto. Claro, al ser humano le gusta ver conspiraciones en todas partes y hay una conspiración, hay una idea de conspiración con relación a la muerte, que se dice que eso fue un suicidio. Pero eso es lo que les quiero hablar de las 6 epidemias de cólera que recorrieron el mundo de principios del siglo XIX a principios del siglo XX. Y saltemos. Les dije al principio que les iba a hablar no solamente de pandemias, sino de enfermedades que de una u otra manera habían marcado al ser humano y de cosas curiosas, como fue el caso del sudor anglicus. Les quiero hablar del canal de Panamá. Los franceses, unos años antes, habían logrado abrir el canal de Suez, y gracias a esto, pues, hizo que la navegación entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo pues, fuera muy rápida, lo que facilitó grandemente el comercio. Los franceses dijeron: bueno, ahora vamos a hacer otro canal. ¿Cuál me toca? Pues el de Panamá. Con lo que no contaban es que Panamá, a diferencia del de Suez, que está allá en el desierto, está en un clima subtropical y lamentablemente hay un bichito extremadamente molesto que se llama mosquito Aedes aegypti. Nadie sabía por qué se producía aquello que impidió que los franceses construyeran el canal de Panamá. La cantidad de muertos a causa de la fiebre amarilla durante la época en que los franceses quisieron hacer el trabajo fue tan grande que los franceses claudicaron y le vendieron los derechos que habían obtenido a los norteamericanos.
Resulta que había un doctor en la ciudad de Camagüey, en Cuba, que era cubano por casualidad, porque su padre era escocés y su madre era normanda, Carlos Finlay, que él desde hacía rato quería entender de dónde venía esta transmisión de la fiebre amarilla. ¿Quién era el vector? Y cuentan que un día estaba el doctor rezando su rosario cuando empieza a rondarle un mosquito. Dijo, caramba, si a todos nos pica este animal, es un posible vector. Hizo todos sus, como buen científico, hizo todas sus investigaciones. Le llamaban el hombre del mosquito, se burlaban de él. Había escrito muchos papeles, como dicen los médicos, artículos en la prensa especializada de la época, y nadie lo tomaba en cuenta. Hasta que en el año 1898, que ya los cubanos se habían levantado en armas contra los españoles para separarse de España, pues los americanos oportunistamente aprovecharon la ocasión y se metieron en esta guerra que ya casi estaba ganada por los cubanos y se creó lo que la historia llama como la guerra cubano-norteamericana española. En esta guerra España pierde sus últimas colonias o territorios, como ustedes les quieren llamar, y de esto vamos a hablar más adelante, porque es el tema principal del que aún no hemos entrado. Y dentro del grupo de militares que llegaron a Cuba, llegaron toda una serie de médicos militares que sí consideraban muy plausible la teoría del doctor Finlay, al punto que incluso 2 médicos de ellos voluntariamente se ofrecieron para ser picados por 2 mosquitos Aedes aegypti, hembras, que no soy misógeno, cuidado. Y con su vida ellos demostraron que efectivamente era el mosquito Aedes aegypti, hembra, el vector del transmisor de esta enfermedad. Se lo estoy mostrando porque todavía este mosquito es responsable de muchas enfermedades por nuestras latitudes. Recuerden que estoy en Mérida, todos estos países que estamos en una zona subtropical y tropical, pues nos vemos afectados, y ya no solo por la fiebre amarilla, sino por el dengue, el chikungunya, y sabe Dios cuántos otros nombres más. Y ahora sí vamos a entrar en lo que nos ocupa, la gripe española. La gripe española, las condiciones de la gripe española comenzaron a darse a mediados del siglo XIX. Existe hoy un país que se llama Alemania, que entonces no existía. Alemania era toda una serie de reinos, de ducados, de principados, de ciudades libres, que tenían en común idiomas que eran más o menos parecidos, que le llamaban el alemán, hablando evidentemente cada uno su dialecto. Alemania se forma solo como Estado, tal y como lo conocemos más o menos con las fronteras que le conocemos hoy, en el año 1871, bajo los auspicios del rey de Prusia, que siempre fue el más beligerante, que tiene la capital Berlín. Por eso es que Berlín es la capital de la nueva nación que surge, Alemania. Ya lo habían hecho los prusianos, que no Alemania, la guerra a los daneses, a los del Imperio Austrohúngaro, a Francia, siempre con el afán de aumentar sus tierras, porque como no eran un país, no eran una nación, habían llegado tarde al reparto de los países, de los terrenos del mundo, las colonias. Para esta fecha, en el momento en que se declara la Primera Guerra Mundial, Europa era un polvorín que solo necesitaba una chispa para que se declarara una guerra, pero una buena, en forma. Y la chispa fue dada con el asesinato del archiduque y heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, Francisco Ferdinando, y su esposa, la checa Sofía Čopić, quien los asesinó en un acto de anarquía, un nacionalista serbio de apellido Gabrilos. Ante esta situación, como ya Austria-Hungría también quería entrar en guerra, le pone un ultimátum a Serbia. Serbia no puede aceptar el ultimátum porque era extremadamente ultrajante. Rusia, que por ser esclavo decía nosotros protegemos a Serbia,
Y a partir de eso, toda una serie de engranajes, de grandes alianzas que tenían unos países con otros, si me atacan a mí como si te atacaran a ti, que de buenas a primeras, en el verano del año 1914 nos encontramos con una Europa en guerra, que estaba confinada en estos momentos inicialmente a Europa. Por una parte, en color avellana, tenemos Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria, pobrecita, que siempre tuvo el martino de ponerse del lado del perdedor, y lo digo porque amo a este país, y lo que en aquel momento era el Imperio Otomano. De hecho, esta guerra después terminó con el fin del Imperio Alemán, con el Imperio Austrohúngaro, del Imperio Ruso y del Imperio Otomano. Rompió 4 imperios. Ellos por un lado, los malos de la película. Y del otro lado, en color rosa viejo, pues tenemos otros países, Rusia, Italia, Francia, Inglaterra, Rumanía, que no era como era hoy, Serbia, porque en todo comenzó. Y algunos países neutros. Y aquí voy. Noruega, Suecia, como siempre, Suiza, obviamente, Holanda y España. ¿Por qué España se declara neutra? España había perdido todas sus últimas, o casi todas sus últimas posesiones en el exterior. Todavía lloraban a Cuba, le decían, y todavía hoy en día, 100 años después, más de 100 años, siguen diciendo en España, cuando algo se rompió, algo se perdió, más perdimos en Cuba. Y España no estaba en condiciones de entrar en una guerra. Repito lo que les decía inicialmente, porque es casi una constante en lo que estoy diciendo. Cuando hay una guerra, cuando hay gran trasiego de mercancías, pues todas las condiciones están dadas por el gran tránsito que hay de personas. En una guerra lo más normal es que los ejércitos vayan de acá a allá y que los afectados, los civiles, pues también damnificados, vayan de acá a allá durante la guerra. Ya las condiciones de higiene habían cambiado. Bueno, más o menos. Los europeos todavía no les gustaba bañarse mucho para esa época. Pero ya se sabía que una buena higiene corporal y una buena higiene comunitaria pues eran necesarias para el mantenimiento de una buena higiene colectiva. El hecho es que aquella guerra que todos creían que era casi como un picnic de verano, vamos a ir a la guerra, que bueno, nos vamos, y ya para el otoño estamos de vuelta, se convirtió en una guerra de desgaste. Y dentro de la guerra de desgaste, pues vivían los pobres soldados jóvenes, que son los que siempre mandan a masacrarse unos a otros irresponsablemente, vivían en trincheras. Fue la guerra de las trincheras. A veces estaban los enemigos tan cerca como hasta 50 metros de una trinchera a la otra. Se hacía silencio, escuchaba la conversación del enemigo allá hablando en alemán. Y evidentemente las condiciones de higiene dentro de estas trincheras eran fatales. Evidentemente no había ducha, no había retretes como es debido. Los muertos, como podrán ver aquí, pues polulaban por todas partes. Las ratas, no lo tengo que decir. Cuando llegaban los periodos de lluvia, los periodos de nieve, estos pobres estaban a la intemperie, todos con condiciones de higiene muy lamentables. Y así estaban las cosas en una guerra que nadie sabía quién iba a ganar, hasta que un submarino alemán tuvo el muy mal tino de hundir un barco que, si bien era inglés, venía desde los Estados Unidos, el barco Lusitania. El hecho es que en este barco venían muchos civiles norteamericanos que venían por distintas razones a Europa. Y si bien hasta este momento del hundimiento de Lusitania en Estados Unidos había una férrea, muy fuerte tendencia antibelicista de nosotros no entramos en esa guerra no es nuestra. Estaba reciente los recuerdos de la guerra de secesión en los Estados Unidos, que había sido unos 60 años antes. Habían sufrido enormemente, era mucho. En la memoria colectiva estaba esa guerra. No querían tampoco, esta es una guerra ya los europeos, ellos que se la entienden, nosotros no entramos. Sin embargo, a partir del momento en que el U-Boot submarino alemán torpedea
a Lusitania, pues evidentemente ya la opinión cambia y ya hay una opinión favorable a que los Estados Unidos entren en guerra. Comienza el reclutamiento y como nadie sabe el uso de las armas, ni las más mínimas cosas necesarias que se tienen que saber para ir a una guerra, pues mandaban a los pobres chicos reclutas a campos de concentración. Perdón, los campos de concentración, a campos militares. Y específicamente en uno, que está en el estado de Texas, de Kansas, perdón, hoy estoy empezando a pensar, Fort Riley, se reportó por primera vez el caso de un chico que tenía una gripe un poco especial. Nadie le dio importancia, porque en definitiva lo que hacía falta era enviar rápidamente a los chicos a Europa, donde nuestros aliados, los ingleses, los franceses, los italianos necesitan nuestra ayuda. Atención, cuando les digo que el primer reporte fue en Fort Riley, no estoy diciendo que la enfermedad comenzó ahí. Los científicos, historiadores, no se pondrán nunca de acuerdo porque no se sabe. No se sabe quién fue el paciente cero en el que un virus normal de influencia mutó a otra cosa mucho más potente, mucho más nociva, mucho más expansiva. Algunos dicen que fue en China, como dicen ahora del COVID, otros dicen que fue en Francia, y evidentemente hay algunos en Estados Unidos dicen que fue lo que comenzó. El hecho es que esto fue una infección viral de tipo H1N1 y con aquellas cargas virales, estos pobres chicos fueron enviados casi como ganados en barcos a Europa. Algunos de ellos no llegaron a Europa, murieron a consecuencia de lo que más adelante llevaría el nombre de gripe o influenza española. ¿Qué se hacía con un muerto cuando en aquellas épocas todavía no existía la refrigeración? Pues se tiraba por la puerta. Y aquí yo quise presentarles un cartel de propaganda norteamericana. Nuestros chicos van contentos a Europa a salvar la democracia, a salvar las buenas costumbres. El tema es que Europa estaba metida en una guerra fuerte. Y evidentemente cuando hay guerra hay censura de la prensa. Y hay un país, España, recuerden, no había podido entrar a la guerra. Y en España, como no había censura, a pesar de que es un país con reyes, y en aquel momento era Alfonso XIII, su majestad Alfonso XIII, la prensa sí era libre y hablaba de lo que estaba pasando en España. En Madrid hay 80.000 personas atacadas y su majestad el rey, enfermo, Alfonso XIII. Y entonces, como era la prensa española la que hablaba del tema, pues evidentemente la prensa de los otros países que estaban en guerra decía, la gripe que viene de España. O los alemanes decían, no, porque los malos franceses son los que se están muriendo por la gripe que viene de España. Los franceses e ingleses decían evidentemente lo contrario, los malos alemanes son los que se están muriendo. Incluso llegaban a decir que la gripe así había sido exportada en latas de conserva de sardina para que los soldados en los frentes de batalla murieran con esta gripe. Pero de que haya nacido en España, de eso absolutamente nada. Yo creo que debido a esta pandemia ha quedado muy claro que no nació en España esta gripe. Como se desarrolló primero en Europa, pues, y de Europa, el país que era neutral en ese momento y que tenía muchos afectados, 80.000 en Madrid, pues evidentemente pues todo el mundo empezó a decir la gripe o la influenza española, que era como se le llamaba en aquel momento. La mortalidad fue enorme. La guerra mundial, que le llaman la Gran Guerra, también causó una cantidad inmensa de muertos, porque fue una de las primeras guerras en las que masivamente se atacó a los civiles. Antes las guerras eran entre militares, yo te mato a ti, tú a mí. Pero no se involucraba directamente a los civiles, y en esta guerra sí se involucraron a los civiles. Pues a pesar de la gran cantidad de muertos que hubo durante esta Primera Guerra Mundial, la gripe española causó bastante más muertos. Algunos historiadores hablan de 50 millones, otros hablan de 100 millones de muertos.
El país que más muertes tuvo lamentablemente fue India, donde se cree que solo en la India hubo 20 millones de fallecidos. China fue el país que le siguió en cantidad de enfermos. Y bueno, pues tuvo que hacer, pues lo que se ha tenido que hacer aquí, utilizar grandes locales, como por ejemplo aquí un hangar, los colegios, las iglesias, los gimnasios, destinarlos a recibir a la gran cantidad de personas que estaba afectada. Aquí en Mérida, no sé si ustedes lo sabrán por allá, por sus lugares donde están ustedes recibiendo, pero hay un gran centro de conversión que se llama Siglo XXI, que se ha tenido que habilitar, como se habilitó esta imagen que tenemos en pantalla, para recibir a los enfermos, porque ya los hospitales ya no daban más. Y llegó noviembre del año 18, gracias a la fuerza, a la cantidad de armamento que traían los norteamericanos, los alemanes y sus aliados evidentemente la perdieron, y el 7 de noviembre del año 1918 se firmó el armisticio. Evidentemente, para gran regocijo de todos los habitantes y de las grandes ciudades, en particular de los países vencedores. Reunión, todo el mundo salió a la calle a festejar. Dios mío, se acabó la guerra, mi hijo, mi hermano, mi esposo va a regresar de la guerra. Pero estas concentraciones lo que hicieron fue hacer que la enfermedad se expandiera cada vez más y más. Fíjense, no sé si logran ver, en esta foto nadie, o prácticamente nadie, tiene un tapabocas. De hecho, los tapabocas también se empezaron a utilizar porque se sabía que era por las gotillas de saliva que la enfermedad también se podía transmitir. Aquí vemos a un grupo de enfermeras, evidentemente de los Estados Unidos, preparando cubrebocas. Lamentablemente, estos cubrebocas casi siempre lo hacían de gasa. Y sabemos que la gasa es una tela que es muy porosa, así que no servían de gran cosa. Pero bueno, ya se sabía que había que protegerse de esta forma. Y también había algunos tapabocas un poco más elegantes, reconocerán por la moda. Ya se acabó la moda de la Primera Guerra Mundial, ya está la moda de los años 20. Los sombreros tipo casquete militar, por la moda ustedes se dan cuenta que esta fotografía es de los años 20. Aquí tenemos ya un tapaboca un poco más elegante. Y bueno, nuestro México en todo eso. Pues México estaba viviendo la Revolución Mexicana. Otra vez, movimientos de soldados, movimientos de civiles, y todo eso evidentemente a favor del desarrollo de la enfermedad. La influencia causa grandes estragos en Tlaxcala. Habla el Excelsior del domingo 8 de noviembre, y este del año, supongo, 1918. Valenciennes, no, pues antes, porque todavía están hablando de la guerra. Valenciennes, la ciudad de Francia, fue tomada ayer. Esto es el periódico Excelsior de la capital. Aquí tenemos un periódico del que yo todavía no he podido reconocer a qué periódico es. Pues también pasan ya 1000 los casos de influenza española que se registran en la capital. Habría sido seguramente un periódico de Ciudad de México, y aquí vemos evidentemente enfermos que están aquí en el hospital por esta situación del coronavirus, de la gripe española. Pues aquí vemos otro periódico, aquí dice, ¿dónde estaba? La epidemia en La Habana. Aquí se suspende el tráfico entre Monterrey y Torreón. Y todo esto, pues, evidentemente, debido a la pandemia de la gripe española. Otro recorte del periódico, 16,000 casos se han dado en La Lagunera. Y también, evidentemente, dando noticias del frente. Porque estaba hablando del Loire y del Cher, que son dos ríos de Francia. La guerra estaba andando. En nuestro México, pues, evidentemente, el pueblo sufriendo, el pueblo y todo el mundo, porque, repito, las gripes, las pandemias, la peste bubónica no reconoce pobre, rico, blanco, negro, mujer, hombre, viejo, niño, todo el mundo por igual.
una escena muy triste, como llevan a esta persona, que aparentemente es un niño, en un disque ataúd, a enterrarlo como puedan en algún cementerio del pueblo donde esto corresponde. Y aquí la muy fea costumbre, muy macabra, yo considero que existía en aquella época, y no solo en México, era una costumbre internacional, de fotografiarse con el muerto para tener un último recuerdo con el que se iba. Como yo estoy en Yucatán, pues no pude menos que también encontrar algo de la prensa regional, lo que se llamaba en la revista de Yucatán, que ya no existe, con la cantidad de 200 difunciones diarias por la influenza. La epidemia de la influenza está haciendo estragos en el norte. El norte, bueno, pues ustedes. La epidemia de gripe desarrollada en la Ciudad de México. La epidemia de la influenza en Yucatán. Estos son recortes de la prensa de acá de nuestra región. Yo hace bastante rato ya, casi al comienzo de la conferencia, les hablé de Notre Dame y decididamente no pretendo ni remotamente ser uno. Sin embargo, yo el 3 de enero del año 2015, en una crónica que aún está en internet, ustedes la podrán encontrar, se escribe en Fran Fernández, Diario de Yucatán, Fiebre Española, Gripe Española, yo termino mi crónica, mi papel con estas palabras, se las dejo leer. La humanidad en estos momentos, con todos sus adelantos científicos y técnicos, no está al abrigo de algo similar. Desde el momento en que se presenta una nueva cepa o mutación hasta que está disponible una vacuna, pasan meses, que en el caso de una gripe tipo H1N1 pueden ser fatales. Las grandes facilidades de movimiento de nuestro siglo XXI también son un aliado de primer nivel para un flagelo de este tipo. Esto lo escribió en enero de 2015. Sin ser Nostradamus, lamentablemente, escribí algo cierto. Y es así que yo voy dando fin a mi conferencia, no sin antes invitarlos, por favor, así mi conferencia de alguna forma les ha gustado, me puedan seguir en mi canal de YouTube que se llama Así Como Me Lo Contaron. Y atención, porque a pesar de que ustedes escriban Así Como Me Lo Contaron, YouTube les va a remitir a uno que se llama Así Me Lo Contaron, que es un canal de música de corridistas. Y si ustedes escriben Fran Fernández sin la C, que es la ortografía francesa, Fran Fernández con NK solamente, pues YouTube les remitirá a un concertista cubano, muy buen pianista, con el que también se pueden deleitar. En este programa, en este canal mío, ya yo he editado 25 cápsulas, todas cortas, de unos 10-12 minutos, que me toman muchísimas horas de trabajo. Es agotador subirlas. Uno dice que rápido, 12 minutos, no, porque también las presento en español, las presento en francés. Y precisamente la que he subido el miércoles pasado, que si a ustedes les interesa ver, es la historia de Nefertiti. Así que si ustedes en YouTube escriben Frank con C, Fernández, Nefertiti, podrán entender la historia de este famoso busto tan conocido en la historia, pero del que sabemos tampoco la historia de esta espléndida y hermosa mujer. Y de esta forma termino. Espero que haya sido del agrado de ustedes, que no les haya aburrido demasiado. Muchísimas gracias.